Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una clase más. En esta ocasión voy a hacer uso del libro para explicarles el tema de la semana, que es el teorema de Tales, y a su vez vamos a ver también el teorema de Pitágoras. Ok, este famosísimo Tales de Mileto, bueno, nos habla de cuando tenemos dos, eh, dos rectas paralelas o más rectas paralelas, que son las que van de manera horizontal. Y cuando a su vez hay unas rectas o transversales que cortan. Por ejemplo, en este caso la representamos con L y L'. Estas dos cortan haciendo segmentos A', B, B', C y C'. Ok. ¿Cómo localizamos esto? Similar a lo que veíamos la clase anterior. Esto no es más que una regla de tres o una igualdad, donde nos dice que ese punto, esa intersección, ese segmento de A va a ser igual o va a ser directamente proporcional, eso indica esta división de aquí, esta fórmula, entre A', que es la de la derecha, y B, de la izquierda, va a ser entre o va a ser proporcional a B1. Entonces quiere decir esta división A entre A' quiere decir directamente proporcional. Quiere decir que va a depender de que si uno aumenta, la otra va a ser igual, que si uno disminuye, la otra también. Va a ser proporcional. Por tanto, esto se resuelve con una regla de 3, como lo vemos en este ejemplo de aquí. Este ejemplo nos da un faro normal, pero después se representa con un triángulo que refleja las sombras o que en este caso es consecutivo a las sombras ese triángulo. Si nos fijamos del lado izquierdo, representa la altura de ese triángulo también representa la altura del faro, pero la sombra del faro representa la base de ese triángulo, mientras que la hipotenusa pues va a quedar representada como bueno, la distancia que hay desde la punta del faro hacia la sombra. Pero en este caso aquí apenas si se alcanza a notar una parte gris, se supone que es una barra. Imaginemos que es una barra, ¿no? Que también tiene una altura y una sombra que se refleja. Y lo que les decía, la regla de 3 que se encuentra aquí en la parte de abajo. El faro entre la sombra del faro. Quiere decir que si el faro aumenta de altura, también la sombra que se va a reflejar en el suelo va a incrementar. Y esta va a ser igual o directamente proporcional a la barra. Es decir, si aumenta la altura de la barra, también va a aumentar la sombra, ¿no? Y luego nos da este ejemplo. Dice, calcula la altura de una farola que proyecta una sombra de 8 metros y su barra de 2 metros proyecta una sombra de 2,5 metros. Imaginemos que es este ejemplo, ¿no? El faro, es la farola, ¿no? Es el mismo ejemplo, pero ahora ya nos da datos, 8 metros la sombra y la altura de la barra ya nos la da, de 2 metros y una sombra de 2,5 metros. Ok, entonces ya tenemos en esa imagen, tenemos, bueno, pudiéramos imaginarlo de esta forma, donde tenemos que localizar una altura, pero nos da una sombra que se proyecta, que va a ser, según ahí, de 8 metros. Y también dentro de esa, aparentemente, se encuentra una barra. Vamos a imaginar aquí una barra, ¿no? Bueno, la voy a hacer más derechita. Vamos a imaginar aquí una barra. Pero esta dice que es de 2 metros de alto y su sombra va a ser de 2,5 metros. Okay. Imaginemos pues lo siguiente. Vamos a tener, recordemos como lo hacíamos en la clase anterior. Primero vamos a tener que poner las alturas. Vamos a tener una igualdad. En este caso no tenemos la altura de esta parte del faro, pero sí tenemos la de la barra, ¿no? Que es como si nos encontráramos con este. El mismo ejemplo. Ok, entonces tenemos esa altura que es de 2 metros. Y del lado derecho, es decir, aquí van nuestras alturas. Como no conozco la altura, aquí esta es X, esta es la que me pide que localice. Entonces voy a poner
primero acuérdense que era el más alto y luego el más pequeño, ¿no? X, lo voy a marcar con una X, entre 2, porque el 2 representa la altura de la barra, supuestamente, ¿no? Y luego va a ser igual a, en este caso, va a ser la sombra que vamos a poner, la sombra de ese faro, de esa farola, como lo dice, entre la sombra de la barra, que es de 2.5 metros. Okay. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos, de manera horizontal, son los valores de el más grande. Y en la parte de abajo vamos a tener los valores del más chico. Pero aquí son alturas y acá son sombras de este lado. Ok. Voy a, voy a borrar esta parte. Entonces, si nosotros despejamos X, no, la tenemos que pasar, entonces le tenemos que quitar lo que le está estorbando para que quede libre aquí mi X. En este caso quito esta división, X entre 2. Si aquí el 2 se está dividiendo, lo voy a pasar para el otro lado multiplicando. Entonces lo quito de aquí y lo paso para el otro lado, pero haciendo la operación contraria, que es multiplicando. Okay. Entonces X va a ser igual a 8 entre 2. 8 entre 2 me va a dar 3. 8 entre 2.5, perdón, me va a dar 3.2. Y esto lo voy a multiplicar por 2 metros. Por los 2 metros, de tal forma que X va a ser igual a 6.4 metros. Por tanto, la altura de esa farola era igual a 6.4 metros. Y vemos cómo es directamente proporcional, ¿no? Ok. Básicamente eso es lo que nos dice Tales de Mileto. Mientras que Pitágoras, como lo veíamos en la clase anterior, era para calcular la parte más larga o el lado más grande de un triángulo. Y pues bueno, básicamente su fórmula, como ya les decía, era c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Pero para quitarlo, pues utilizábamos la raíz, ¿se acuerdan? Que lo tenemos en el video de la clase anterior. Es el mismo principio. Ok, entonces lo que vas a hacer ahora es realizar los siguientes ejercicios. En la página 55 de tu libro vas a hacer el ejercicio 1, 2 y 3. Y después de eso, el 9 y el 10. Ok, después te vas a brincar a esta parte de acá haciendo el ejercicio 11, el ejercicio 14 y hasta ahí. Y esa va a ser la actividad de la semana. Gracias, saludos, espero que se encuentren muy bien.